Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches, Dios me los bendiga. Hemos venido estudiando el Evangelio de Juan. La clase pasada estudiamos el capítulo 15, la segunda parte del capítulo 15. Acuérdense que en el capítulo 15 Jesús habla Él se presenta como la vid verdadera. La vid representaba el árbol plantado por Dios, Israel. Israel fue la vid en el Antiguo Testamento, pero no dio buen fruto. Isaías dice que dio un fruto agrio, amargo. O sea que no produjo amor. Recibió mucho amor, pero no produjo amor. Y en la siguiente parte del capítulo 15, Jesús advierte a sus discípulos que ellos iban a ser aborrecidos por el mundo. En otras palabras, por el sistema, ¿verdad? El sistema que rige el mundo, que es un sistema de maldad egoísta, un sistema de corrupción, donde el ser humano no ama porque no conoce a Dios. Así dijo Juan, ¿verdad? Y el que no ama, no ama porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y los discípulos de Jesús, al conocer a Jesús, al conocer a Dios, ellos habían entrado a este nuevo sistema espiritual en el cual ellos habían recibido y estaban recibiendo todo este conocimiento de parte de Cristo acerca del carácter de Dios. Y ellos vieron en Jesucristo, en su Maestro, reflejado el carácter de Dios, del Padre. Y Jesús siempre les decía, ya sobre todo en el Evangelio de Juan, que todo lo que él hacía era lo que el Padre le había encomendado hacer. O sea que el Padre y Jesús estaban actuando juntos, ah, con el mismo espíritu, con la mismo carácter, con el mismo amor, mostrando toda la misericordia y el amor hacia la gente, ¿verdad? Sin embargo, sabemos de que Jesús fue rechazado por los líderes religiosos y Jesús les advierte a sus discípulos que ellos también iban a ser rechazados, que iban a recibir odio, porque el mundo pues a eso se dedica, el mundo a eso se enfoca, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo que vamos a estudiar hoy es continuación de aquello. Y Jesús les dijo que aunque iban a sufrir, les iba a enviar el Consolador para que les diera poder, les diera fortaleza, les diera consuelo, les diera ah, una fe firme, ¿verdad? Ellos ya estaban advertidos de que todo esto iba a pasar. Y aún nosotros, en nuestros tiempos, nos damos cuenta de que la lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre el amor y el odio, pues va a seguir hasta que Cristo venga y se termine este sistema malvado del mundo, el cual es guiado por el enemigo espiritual, ¿verdad? Que influye en nuestras mentes o en la mente de las personas que no conocen a Dios. Influye en las decisiones que toman estas personas, porque aunque el diablo no directamente lo hace, pero usa a las personas para que puedan ejercer maldad sobre la demás humanidad, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 16 que vamos a ver hoy, vamos a ver algunas cosas muy importantes, porque es la continuación de esto, ¿verdad? De que Jesús y sus discípulos ah, son la vid verdadera, porque Jesús recibió amor del Padre y él como el Padre, al ser el labrador, el que cuidaba la planta y la alimentaba y le daba amor para que la planta pudiera dar buen fruto. Jesús está diciendo de que él, gracias a que el Padre lo ha amado y él ha recibido amor del Padre, también él le ha dado ese amor a sus discípulos y los discípulos van a poder dar ese amor también a todos aquellos que lleguen a ser nuevos discípulos de Cristo. Y esa es la continuidad, ¿verdad? Nosotros al recibir el amor de Dios vamos a ser transformados por ese amor y vamos a poder dar ese amor también, ¿verdad? Quizá no de la manera como Jesús lo daba, en ese tamaño, en esa cantidad, en ese volumen, pero al menos vamos a tener parte de aquello, ¿verdad? Parte de aquello para poderlo compartir. Y es muy importante, hermanos, porque
Cuando uno está en una iglesia que es legalista, pues no puede dar amor, porque en realidad no lo ha descubierto, no lo ha podido asimilar. Piensa que la gente se va a salvar por sus obras, ¿verdad? Entonces, y la gente no se enfoca en dar amor, sino en más que todo se enfoca en sí mismo, ¿verdad? Porque está buscando su propia salvación. Pero cuando uno ha recibido la salvación gracias al amor de Dios y lo digiere y lo recibe bien, pues empieza también a compartir ese amor y empieza a amar a las personas, no porque las personas se lo merecen, sino porque ese es el carácter de Dios, que Dios implanta en nosotros. Nosotros no amamos a las personas porque se portan bien con nosotros. Las amamos porque el carácter de Dios nos ha transformado para que las amemos a pesar de lo que son, a pesar de lo que ellos sean en su vida personal. Dios nos amó no porque éramos buenos, ¿verdad? Nos amó porque Él es amor y Él, gracias a su amor, pues Él es que nosotros ahora lo podemos entender y lo podemos recibir, ¿verdad? Y entonces es muy importante esto, ¿verdad? Entonces, cuando entramos al capítulo 16, bienvenida, hermana Vicky. Cuando entramos al Gracias, buenas noches. capítulo 16 de Juan, vamos a entrar al capítulo 16 de Juan. eh, de ahí vamos a estudiar los primeros 15 versículos hoy. Entonces, cuando Jesús ya les advierte a sus discípulos que ellos van a ser aborrecidos, acuérdense, hermanos, de que cuando apenas Jesús se fue al cielo y la iglesia empezó a predicar el evangelio, pues empezaron a recibir ataques, ¿verdad? De los líderes religiosos. Tal vez ustedes se recuerdan que el mismo apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él era un fariseo que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y entonces cuando usted abre el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí se ve todo lo que Jesús dijo, ahí se ve cómo se está cumpliendo, ¿verdad? Cómo la iglesia era atacada, era perseguida. Mataron a Jacob o a Santiago, ¿verdad? Que era uno de los primeros discípulos de Jesús. Acuérdense que los primeros discípulos fueron Pedro y Andrés, que eran pescadores, Jacobo y Juan. Y Jacobo era uno de los más allegados a Jesús. Y ese era el pastor de la iglesia allá en Jerusalén. Y dice que lo mataron, ¿verdad? A filo de espada. Y lo mandó matar Herodes. Y a Pedro lo metieron a la cárcel. Y pensaban matarlo también, pero si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver que la iglesia se puso en oración y un ángel llegó y lo sacó de la cárcel y pues fue un milagro, ¿verdad? Algo sorprendente, que vemos cómo Dios se empezó a manifestar ahí. Y a veces nosotros entramos en ciertas, ¿cómo se dice? Controversias, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, ¿por qué permitió que mataran a Jacobo, ¿verdad? ¿Y por qué permitió que mataran a Esteban? ¿Y por qué a Pedro sí lo sacó de la cárcel? Bueno, no podemos entender los planes de Dios, ¿verdad? Pero sabemos de que aunque aquellos mártires murieron, ellos ya tenían la vida eterna, ¿verdad? Ya habían recibido de Cristo la vida eterna, la relación, ya habían sido adoptados en la familia de Dios, ya estaban, ya estaban siendo parte del reino de Dios, así, o sea que nada más se fueron de este mundo, pero ya entraron a estar en la presencia con Cristo, ¿verdad? Fueron los primeros discípulos que fueron cercanos a Jesús, que pudieron llegar a estar ahí con el Señor, ¿verdad? En su reino, pero los demás pues siguieron adelante. Y pues más adelante, pues los demás también todos los primeros discípulos llegaron a fallecer y terminaron su periodo físico aquí en la tierra. Pero la enseñanza está ahí, ¿verdad? De que las pruebas, las persecuciones, a veces hace que los discípulos pierdan la fe, ¿verdad?
Y empezando el capítulo 16 es lo primero que Jesús les va a decir. 16, vamos a leer del 16, Juan 16, del 1 al versículo 4. Juan 16, del 1 al 4. Lo digo varias veces porque yo sé que a veces no, la primera vez no lo captan, ¿verdad? Juan capítulo 16, del 1 al 4, dice así. Todo esto les he dicho, dice Jesús, todo esto les he dicho. Vamos a leer esta parte, ¿verdad? Dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, dice. Las sinagogas era el lugar donde los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley iban a estudiar el Antiguo Testamento. Dice, los expulsarán de las sinagogas. O sea que Jesús ya le está advirtiendo de que por causa de ser seguidores de Jesús, les iba a pasar todo esto. Y dice Jesús, y llegará el día en que cualquiera que los mate, dice, pensará que está prestando un servicio a Dios. Fíjese hasta qué grado, ¿verdad? Esta gente iba a estar tan cegada que no se iba a dar cuenta de su pecado, ¿verdad? Iban a pensar, ellos iban a pensar que ellos estaban bien y que los apóstoles de Cristo eran los que estaban mal, ¿verdad? Y esto era todo lo contrario, ¿verdad? Y luego dice el versículo 3, actuarán de este modo. Ahí Jesús explica por qué iban a actuar así. Actuarán de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí. En otras palabras, hermano, Jesús está revelando algo bastante tremendo, ¿verdad? Cuando una persona es violenta, es agresiva, y quiere arreglar las cosas con violencia, ¿verdad? Ahí claramente dice Jesús, actúan de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí, ¿verdad? O sea, no conocen a Dios, no conocen el amor de Dios, ni el perdón de Dios, ni nada de eso, no conocen el carácter de Dios. Y luego dice, y digo esto, dice Jesús, para que cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se lo habría advertido, dice. O sea que esto no iba a ser algo que les iba a sorprender a los apóstoles, porque Jesús de antemano ya se los estaba advirtiendo. Sin embargo, no le dije esto no les dije esto al principio, porque yo estaba con ustedes, dice. O sea, en otras palabras, a mí era el que me atacaban directamente y no a ustedes. Pero ahora que él no iba a estar, dice, se iba a ir al cielo y la iglesia iba a empezar a dar la cara, ¿verdad? Es cuando los apóstoles iban a empezar a ser atacados, ¿verdad? Ellos por ser los líderes, por ser los líderes. Y luego, pero el Jesús empieza a hablar, hermanos, de que en el plan de Dios, él les va a dar unas palabras de consuelo, ¿verdad? Dice en el versículo 5, la obra del Espíritu Santo, dice, ahora vuelvo al que me envió, dice Jesús. O sea que él iba a volver al Padre, al cielo. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, dice. En otras palabras, ellos estaban viendo nada más el lado negativo, ¿verdad? El lado negativo de que, bueno, se va a ir Jesús, nos va a dejar solos y ¿cómo le vamos a hacer? Y hasta nos está diciendo que nos van a atacar, vamos a ser agredidos, vamos a ser perseguidos. Pero Jesús les dice, ah, al contrario, no les he dicho estas cosas. Como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, dice. Pero Jesús les va a cambiar el escenario. Les dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, dice Jesús. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, o sea, el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Vamos a hacer una pausa ahí, ¿verdad? Vamos a empezar a ver todo esto, ¿verdad? Cuando, cuando Jesús les advierte esto a los apóstoles, uh, de que empieza diciendo el capítulo 16, que los estaba preparando para que no flaqueara su fe cuando estas cosas empezaran a verse.
¿Y cuándo es cuando flaquea la fe del cristiano? ¿Cuándo es cuando flaquea la fe del cristiano? Cuando vienen las adversidades, Problemas. cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Es Ujú. cuando el cristiano empieza a cuestionarse, el cristiano empieza a preguntarse a sí mismo, ¿estará Dios con nosotros? ¿Estará Dios, por qué Dios permite que pasen tantas cosas, ¿verdad? Como lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no Dios, manda un rayo y destruye al presidente? ¿O por qué Dios no manda un rayo y o manda, o simplemente que le dé un ataque al corazón, ¿verdad? Y que se muera el hombre, ¿verdad? Ah, y a veces nosotros empezamos a pensar de esa manera, ¿verdad? Empezamos a pensar de que, ah, de que, ah, de que la solución está en destruir, ¿verdad? Al enemigo de esa manera. Pero Dios tiene sus planes, ¿verdad? La fe, debe de ser probada, ¿verdad? Debe de ser probada. Así dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe ser probada, ¿verdad? Así como se prueba el oro. El oro Ujú. se pone en el fuego para que realmente todo lo que no es oro se deshaga y quede el oro puro, ¿verdad? Entonces, y eso refina al oro, lo hace más fino todavía. Entonces, es bien importante que Jesús, le advierta a sus discípulos que iban a pasar por estas pruebas, por estas situaciones bastante difíciles, pero que eso no quiere decir que Él los había abandonado, sino que era parte del plan de Dios, ¿verdad? Y luego, bueno, vimos todo esto, está en el libro de los Hechos, podemos ver cómo empezaron a perseguir a la iglesia y a los apóstoles. Y luego, hermanos, aquí les habla en el versículo 5, dice que les habla les da palabras de consuelo a los apóstoles, ¿verdad? Y les dice de que les va a enviar al consolador. En otras palabras, Jesús les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, ¿verdad? Porque, porque si me voy, dice, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir y va a estar con ustedes. En otras palabras, no van a estar solos. El Espíritu Santo va a venir para que ustedes puedan sentirse seguros, puedan sentirse firmes, puedan sentirse fuertes, puedan sentir que Dios sigue estando con ustedes, que yo sigo estando con ustedes, ¿verdad? Y esa es una lucha espiritual que es necesario que pasara, pero que ellos no iban a quedar solos, ¿verdad? Entonces aquí en el capítulo 16:5, por eso, perdón, 16, sí, del 5 al 7 le dice que él vuelve al Padre, ¿verdad? Y que no se entristezcan por eso, sino que estén, que vean el lado positivo, ¿verdad? De que ellos no se iban a estar solos, sino que el Consolador iba a venir, iba a estar con ellos. Dice, vendrá a ustedes. En cambio, dice, si me voy, se los enviará a ustedes, dice. Entonces, el asunto es de que Jesús le está diciendo de que ellos no van a estar solos, ¿verdad? No van a estar solos. Y de la misma manera, pues nosotros no estamos solos, ¿verdad? Aunque a veces parece que sí, ¿verdad? Parece que como que Dios no está haciendo nada o Dios no se está moviendo en lo que está pasando, pero en realidad Dios sí está aquí con nosotros, el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros estemos convencidos de eso, de que el Espíritu Santo está con la iglesia, está con nosotros, ¿verdad? Entonces pueden haber circunstancias difíciles, pero eh, Yes. estamos con la compañía del Espíritu Santo que nos va a cuidar, nos va a proteger, ¿verdad? Muy importante eso. Entonces, cuando entramos al versículo 7, vamos a darle admisión a otra hermana. Cuando entramos al versículo 8, perdón, el Ocho. versículo 8, dice así el versículo 8. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá, dice, al mundo de su error.
Y a veces nosotros, según la traducción de la Biblia, a veces nosotros pensamos de que el Espíritu Santo va a convencer a las personas de que estaban en un error, ¿verdad? Y y sí lo hace, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo los convence cuando nosotros estamos llevando una vida equivocada, en los caminos lejos de Dios, ¿verdad? Pero en este caso, Jesús está hablando de esa generación, de ese grupo de fariseos y de religiosos que lo negó, ¿verdad? Que lo rechazó. Entonces Jesús dice ahí que cuando venga el Espíritu Santo, dice, los convencerá al mundo o al sistema de su error, ¿verdad? En cuanto al pecado. ¿Qué pecado cometieron los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época de Jesús? ¿Cuál fue el pecado más grande que ellos cometieron? ¿Verdad? Rechazaron a nuestro Señor Rechazar a Jesús. Jesús, ¿verdad? Amén. Porque tenían evidencias claras de Ujú, los milagros que él estaba haciendo, ¿verdad? De la gente que lo seguía, de las sanidades que hacía. Tenían evidencia, ¿verdad? No podían negar. Al mismo Nicodemo lo dijo. Sabemos, dijo, él como fariseo dijo, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ujú. Entonces era evidente, no se podía negar, ¿verdad? Entonces, entonces el Espíritu Santo iba a hacerlos, les iba a declarar a ellos su culpabilidad. O sea, que iban a estar convencidos de que cometieron un error, que estaban en un error, su postura fue un error, ¿verdad? El haber rechazado a Jesús. El pecado dice que los iba a convencer al mundo de su error en cuanto al pecado. El pecado que ellos cometieron fue rechazar al Hijo de Dios. Y Juan lo dijo al principio, lo suyo vino y los Y suyos los no lo que no recibieron, recibieron. lo rechazaron, ¿verdad? No solamente lo rechazaron, lo mataron, ¿verdad? Lo mataron con un juicio injusto, totalmente a- fuera de lo que es correcto. El pecado más grave, hermanos, que un ser humano puede cometer es rechazar a Cristo Jesús, Ujú, rechazar el amor de Dios. Rechazar es el pecado de la incredulidad, ¿verdad? Sí, porque el mundo, el hombre pecador se va a perder, no porque fue asesino, no porque fue no porque fue adúltero, no porque fue borracho, ¿verdad? Aunque eso también es parte de su vida corrupta, ¿verdad? Alejada del ujú, pecado. Pero todo eso tenía remedio si recibían a Cristo. ujú, Pero como no lo recibieron, se van a quedar con su pecado, ¿verdad? Despreciaron el amor de Dios, ¿verdad? Despreciaron rechazar a Cristo, hermanos. A veces la gente lo ve como algo pasivo. Ah, no, no ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero en realidad no es un pecado pasivo, es un pecado totalmente activo, ¿verdad? Porque está diciendo, está negando una verdad, está negando, rechazando la salvación. La salvación es algo activo que Dios le está ofreciendo. Y al rechazarlo, pues el ser humano se, se condena, ¿verdad? Me gustaría que no pierdan este pasaje de Juan y vayamos a Hebreos capítulo 10, el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 29. Ahí el escritor de Hebreos es bien, bien claro, hermanos, bien directo, y sobre todo hablando de aquellos judíos que rechazaron a Jesús, ¿verdad? Ah, porque ellos eran el pueblo. Pablo dijo, era conveniente que a ustedes se les predicara primero, dijo el Evangelio. Pero ya que ustedes lo rechazan, pues nos vamos con los gentiles, dijo, con los que no son judíos. Pero mire cómo dice Hebreos capítulo 10 versículo 29 al 31. Dice así, hace una pregunta, Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Dice. ¿Ves cómo lo pone ahí el escritor de Hebreos? Dice que aquellos que rechazaron a Jesús es como que lo hayan pisoteado a Dios.
al Hijo de Dios. Y luego dice que han profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, dice, y que han insultado al Espíritu de gracia, dice. O sea que el Espíritu Santo ah, les estaba revelando que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Pero ellos lo rechazaron. Entonces, ese es el pecado más grave que puede haber, ¿verdad? Que el escritor de Hebreo lo dice, pisotear. Pisotearon al Hijo de Dios, dice. Pisotearon la sangre, dice. La sangre que lo salvaba, ¿verdad? Dando a entender que rechazaron abiertamente su salvación, ¿verdad? Entonces, dice que el Espíritu Santo iba a venir para que ellos, quedaran en evidencia que fueron y eran culpables del pecado, ¿verdad? De rechazar al Hijo de Dios. Y luego dice el versículo 8: cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Y luego dice, y en cuanto a la justicia, dice, sí, porque la justicia que ellos hicieron, que los fariseos y los sacerdotes hicieron en cuanto a Jesús, supuestamente lo iban a condenar por ser un blasfemo, ¿verdad? Porque Jesús había dicho que era el Hijo de Dios. Pero las evidencias estaban de que él era divino, ¿verdad? Por todos los pecados, perdón, todos los milagros que hacía, ¿verdad? Entonces, el juicio que le hicieron a Jesús fue totalmente injusto, ¿verdad? Aún Pilato dijo, no hay ninguna falta en este hombre, dice, ¿por qué lo quieren matar? Dice. Y ellos seguían gritando, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Instigados por los líderes religiosos. Y el caso, hermanos, es de que el Espíritu Santo venía a poner en evidencia que la justicia del hombre, de la justicia de los líderes religiosos que juzgaron a Jesús, pues era una justicia injusta, ¿verdad? Que de justicia no tenía nada, ¿verdad? Entonces, si usted ve Mateo 5:20, vamos a ver este pasaje, no pierda Juan capítulo 16, vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 20, porque ahí habla de la justicia, ¿verdad? La justicia ah, de los líderes religiosos de la época de Jesús. Y no solamente de ellos, ¿verdad? Sino la justicia de todo aquel que no conoce a Dios. El hombre no actúa con justicia, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 5, versículo 20, dice así, le dijo a los fariseos, mire, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia, dice, supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. O sea que ellos se comportaban como que eran personas muy justas, que conocían muy bien la palabra de Dios, pero quedaron en evidencia, ¿verdad? El juicio que le hicieron a Jesús fue un juicio totalmente, eso fue un crimen descarado, ¿verdad? Y luego ellos, pensando que estaban haciendo todo para evitar, ¿verdad? Para evitar que lo que Cristo traía pudiera esparcirse y poder establecer ahí el reino de Dios. Pero no, 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 lo rechazaron, ¿verdad? Pensaron de que era más conveniente matar a Cristo, ¿verdad? Que, que si Cristo seguía, los romanos iban a venir e iban a destruir la ciudad. De todas formas, los romanos vinieron en el año 70 y destruyeron la ciudad, ¿verdad? Y aparte mataron a Cristo, ¿verdad? O sea que una justicia totalmente desaprobada por Dios, ¿verdad? Y qué difícil, hermanos, es cuando un gobierno es injusto, ¿verdad? Yo ahorita estoy viendo el gobierno que tenemos en este país y no solamente es este gobierno, ¿verdad? Los gobiernos que han estado antes también, ¿no? Han hecho muchas cosas muy feas, ¿verdad? Nunca.
nunca podemos decir que la justicia humana es justa, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo también lo dijo allá en Romanos 10, ¿verdad? Lo dijo en Romanos 10, versículo 3. Dijo, hablando de la justicia del pueblo de Israel, y del mundo en general, ¿verdad? Si usted abre su Biblia allá en Romanos, capítulo 10, usted se va a dar cuenta de lo que dice la palabra del apóstol Pablo. Romanos 10, versículo del uno al 3. Pablo hablando de la incredulidad de Israel. Dice así en el capítulo 10 de Romanos del 1 al 3. Hermanos, dice, está hablando a los cristianos. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas, dice, es que lleguen a ser salvos, dice, porque no lo eran. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, dice, pero su celo no se basa en el conocimiento, o sea que está equivocado su celo. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. En otras palabras, y eso es lo que está diciendo Jesús le está diciendo a sus apóstoles, que el Espíritu Santo iba a traerles convicción a ellos de que lo que habían hecho con Jesús fue un juicio injusto, fue algo que no se apegó a la justicia de Dios. Trataron al justo, lo trataron como un pecador, ¿verdad? Lo trataron como un criminal, ¿verdad? Cuando Jesús no era nada de eso. Entonces, el Espíritu Santo iba a traer toda esa revelación, esa convicción. Y luego en el versículo 8 sigue diciendo, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de su error, o sea, va a quedar en evidencia su error, ¿verdad? En cuanto al pecado y a la justicia, también la justicia de ellos quedó en evidencia de que fue una justicia mala. Y luego y al juicio, dice, y al juicio, dice. Y luego dice el versículo 9, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Sí, quedaron en evidencia que fueron incrédulos al Señor. El Espíritu Santo vino a traer esa convicción a los apóstoles. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, en otras palabras, porque si yo hubiese sido un injusto, dice Jesús, como ellos decían, hubiese muerto y hubiese quedado en la tumba, ¿verdad? Pero al resucitar y vencer la muerte, eso da a entender de que ellos se equivocaron y el que estaba bien es Jesús, porque el Padre lo levantó de los muertos, justificándolo y declarándolo varón justo, ¿verdad? Perfecto. Y luego el versículo 9 dice, voy a volver a leerlo, en cuanto al pecado, porque no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán verme, dice. Versículo 11, y en cuanto al juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿verdad? El príncipe de este mundo, él se refiere a, a Satanás, que es el que instiga las mentes y los corazones de la gente malvada para que lleven a cabo sus maldades, ¿verdad? Entonces, y cuando dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, pues una vez más queda comprobado, ¿verdad? De que el enemigo ah, queda descalificado una vez más delante de Dios, ¿verdad? Juzgado y condenado, ¿verdad? Que todas sus obras son de maldad, son de sí, de hacer el mal, ¿verdad? Entonces, eso ¿cómo se dice? El Espíritu Santo iba una vez más a revelar que todo esto que le hicieron a Jesús ah, es condenable, ¿verdad? No se apega a la justicia de Dios, sino todo lo contrario. Es pecado, injusticia y es maldad, ¿verdad? Entonces, y luego el versículo 12 dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, les dice, pero por ahora no, pero por ahora no podrán soportar, dice. Sí, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Que Jesús le está diciendo de que
en ese momento que él iba a ir a la cruz, no les podía dar toda la información que ellos iban a saber después, ¿verdad? Porque se iban a ir dando las situaciones paso a paso, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a venir hasta el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Entonces ellos esperaron, llegó el día de Pentecostés y ellos ya empezaron a predicar el Evangelio, porque el Evangelio es algo, es algo histórico que ya sucedió, ¿verdad? Cristo ya murió en la cruz, Dios ya hizo ya vino a perdonar el pecado del mundo en su Hijo Jesucristo. Dios ya venció el pecado a través de su Hijo Jesucristo, ya venció la muerte a través de su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo tiene esta promesa, ¿verdad? De que Él también, en Cristo Jesús, somos vencedores del pecado. Él lo vence por nosotros. En Cristo Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna, porque Él nos lleva en Él, ¿verdad? Él nos ha comprado con su sangre, con su vida, con su muerte, para que nosotros podamos heredar lo que Él ganó, ¿verdad? Al hacernos parte de la familia, al ser adoptados en Cristo, recibimos la herencia que Él ganó, ¿verdad? Para nosotros. En otras palabras, el Evangelio son esas buenas nuevas. Pero el Espíritu Santo tenía que hacérselos entender a los apóstoles que todo lo que Cristo hizo fue para bendición de la humanidad, ¿verdad? Para todo aquel que cree. Pero también es juicio para todo aquel que lo rechaza, porque al despreciar la salvación de Dios, pues lo único que le queda al hombre es recibir castigo por sus pecados. Entonces pierde esa oportunidad gloriosa, ¿verdad? Entonces, en el versículo 13, Jesús va a seguir hablando de lo que el Espíritu Santo va a hacer, ¿verdad? Dice, dice el capítulo 16, versículo 12 en adelante, dice, el Espíritu vendrá. Versículo 13, cuando venga el Espíritu de la verdad. Aquí no dice consolador, sino dice el Espíritu de la verdad. ¿Qué tan importante es que el Espíritu Santo revela la verdad de Dios? ¿Qué tan importante es que nosotros como cristianos podamos conocer la verdad y que el enemigo no nos pueda engañar con sus mentiras, con sus engaños, ¿verdad? Porque una vez que uno conoce la verdad, ya sabe cómo es que se maneja el mundo, cómo es que el mundo cree, cómo es que el mundo administra su vida, ¿verdad? El mundo vive en la maldad que él mismo produce, ¿verdad? Que el mismo mundo produce, que los mismos hombres que no conocen a Dios producen, influenciados por el enemigo. Entonces, eso condena al mundo, ¿verdad? Y por eso dice, pero verso 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, estas palabras, el Espíritu que les va a abrir completamente los ojos y puedan ver totalmente la verdad del plan de Dios, dice, Él los guiará a toda la verdad, a todo lo que ellos necesitaban saber para conocer cuál era la verdad bíblica, ¿verdad? De lo que se había enseñado acerca de la palabra de Dios. Porque los fariseos estudiaban la Biblia, ¿verdad? Estudiaban la Biblia, los saduceos, estudiaban el Antiguo Testamento, pero no podían descubrir la verdad que había ahí, ¿verdad? Ellos, precisamente por eso los fariseos condenaron a Jesús, porque no tenían la verdad. Una vez Jesús les dijo, yo que les digo la verdad, no me creen, dijo. Pero si viene otro hablándoles mentiras, a ese sí le creen, dijo Jesús, ¿verdad? Y eso lo vimos creo que está en el capítulo 8 de Juan. Pero aquí Jesús le está diciendo a los discípulos que cuando venga el Espíritu de la verdad, ese Espíritu los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y y les anunciará las cosas por venir. Muy importante, hermanos, esto, porque el Espíritu de verdad vino y guió a los apóstoles a toda la verdad sobre el plan de Dios y les hizo entender el Evangelio, que Cristo vino a salvar a la humanidad
a través de su sacrificio en la cruz y de su vida perfecta. La Biblia, hermano, fue completada por los apóstoles. Los apóstoles fueron los que recibieron esa verdad y la escribieron. Y hasta el día de hoy la tenemos en la Biblia, ¿no? Es una verdad que quedó establecida. Es una verdad que ya no tiene, no le falta nada, ¿verdad? Todo lo que necesitamos saber acerca del plan de Dios, quién es Jesús, cuánto nos amó Dios, por qué vino, por qué Él vivió sin pecado, por qué Él resucitó, por qué Él ascendió al cielo, por qué Él va a volver, todo eso. Eso el Espíritu Santo se lo reveló a los apóstoles y ellos lo escribieron. Quedó escrito en la Biblia, ¿sí? Y hasta el día de hoy tenemos la verdad que Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos esta verdad, no hay nada que nos pueda, no hay ninguna otra falsa religión que nos pueda atraer, ¿verdad? Porque sabemos que son falsas, que son mentiras, ¿verdad? Son engaños, ¿verdad? Es como que ahorita le vengan a predicar de la reencarnación, de que el ser humano vive y cuando se muere reencarna en otra cosa y reencarna de otra vida, reencarna en otra. Y es una historia de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, y todo eso basado en tus buenas acciones, ¿verdad? Que si tú eres una buena persona, vas a poder reencarnar en algo bueno, ¿verdad? Mm. Si no, vas a reencargar en una cucaracha o en un ratón, ¿verdad? Ah, Entonces, ujú, historias que nos vienen a contar, ¿verdad? Pero cuando uno ya conoce la verdad, la verdad del plan de Dios, que en Cristo tenemos vida eterna, y el día que Él vuelva, vamos a resucitar de entre los muertos, y Él nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible, con el cual vamos a vivir para siempre. Entonces, cuando ya conocemos el plan de Dios, pues no es fácil que nos engañen, ¿verdad? Que alguien venga con un cuento ahí, ¿verdad? Sin embargo, todavía se levantan nuevas religiones cada día, ¿verdad? La Biblia fue completada por los apóstoles. La verdad ya quedó revelada y cerrada, ¿verdad? El canon bíblico, o sea, los libros que están en la Biblia ya quedaron establecidos. Ya no se puede agregar más, ni quitar más, ni quitarle, hacerla menos, ¿verdad? Ya están completos. En otras palabras, ya no hay nuevas verdades que tengan que ser agregadas aquí a la Biblia. Todo lo que necesitamos saber ya lo sabemos. Todo el plan de Dios ya lo sabemos de principio a fin. Cómo empezó la humanidad y cómo va a terminar. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios? Ya lo sabemos, ya está ahí. Entonces los apóstoles recibieron esta revelación, la supieron y la escribieron y la dejaron asentada. Por eso el apóstol Pablo dice, edifíquese sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, dice. En otras palabras, el fundamento ya está puesto. Puede venir alguien y poner otro fundamento. El apóstol Pablo, por eso él escribió eso, porque muchos venían inventando nuevas religiones, ¿verdad? Él decía, no, 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 dice, la verdad ya está revelada y el único fundamento es Cristo, ¿verdad? Y lo que escribieron los apóstoles. Ahorita nadie puede venir y dice poner otro fundamento, dice, otra base. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los mormones dicen que lo que escribieron los apóstoles no estuvo bien, ¿verdad? Tiene muchas controversias y que los seres humanos al traducir la Biblia la desvirtuaron, ¿verdad? Entonces Dios se vio la necesidad de mandar su ángel y de escoger a Joseph Smith, para que él recibiera esta nueva revelación. Y ahora se llama el Nuevo Testamento de Jesucristo, ¿verdad? Dando a entender que este Nuevo Testamento que está en la Biblia no sirve, ¿verdad? Que está corrompido, ¿verdad? Entonces, entonces ellos dicen que el Nuevo Testamento de Jesucristo, que es el que ellos tienen, el libro de Mormón, ¿verdad? Que ese sí es verdadero, ¿verdad? Y que ese sí es de confiar, ¿verdad? Entonces, y así surgen muchos, en la actualidad, usted ve en la tele, hay muchos apóstoles y profetas, ¿verdad? Que se autonombran apóstoles y profetas. Personas que se autocalifican así, ¿verdad? Cuando un apóstol, los apóstoles fueron los que escogió Jesús y no hay más, ¿verdad?
Y precisamente los escogió para que ellos fueran la fuente de que transmitieran la verdad que Él les iba a revelar o que ellos recibieron. Entonces, ahorita usted ve en la televisión, en el YouTube, hay cantidad de nuevos apóstoles y profetas y que el Señor me dijo, y eso cuando están predicando, esa es el Señor me dijo esta nueva revelación, como diciendo, entonces ¿por qué no se la dio a Pablo, no se la dio a Juan y no se la dio a Pedro? ¿Por qué hasta ahorita el Señor va a estar revelando cosas? Entonces, la gente que no sabe, pues le engañan, ¿verdad? La Biblia ya está completa, la verdad ya está completa, la palabra de Dios ya está terminada, no se le puede agregar ni quitar. Pero todo esto lo sacamos a colación porque eh, muchos siguen pensando de que Dios sigue revelando, ¿verdad? Revelando nuevas verdades que solo ellos ahora saben, ¿verdad? Y que ellos se dan se autonombran como voceros de una nueva verdad, cuando no hay nuevas verdades, ¿verdad? Las verdades ya quedaron reveladas desde hace 2000 años con Jesucristo y los apóstoles. Es muy importante, ¿verdad? A veces hay por ejemplo, los adventistas tienen una profetisa que se llama la señora Elena de White, ¿verdad? Y esta señora escribió varias cosas, varios libros acerca de lo que ella cómo interpretaba la Biblia, ¿verdad? Y en esta iglesia, en esta denominación, se le da a veces más crédito a lo que ella escribió que a la misma Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso se cree que no, que eso no está bien, ¿verdad? Y se ha comprobado que muchas cosas que esta señora escribió están fuera de contexto, están totalmente equivocadas. Muchas profecías que ella interpretó a su manera, ¿verdad? De cosas que iban a venir en el futuro y que una y otra vez se ha equivocado, ¿verdad? Predijeron que Jesús iba a venir en el año 1844 y pues claro que fallaron, ¿verdad? Y luego al 45 y luego le cambiaron la fecha y así han estado, ¿verdad? Y interpretaciones totalmente equivocadas. Es muy importante esto, ¿no? Que si usted quiere saber la verdad de Dios, usted va a ir al Nuevo Testamento, ¿no? Va a ir a la Biblia, que es lo que se escribió antes de Cristo, es el Antiguo Testamento, lo que se anunció. Ahí también podemos ver el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento se muestra de una manera más perfecta, porque es Dios hecho hombre y viviendo entre los hombres, ¿verdad? Vemos la bondad y la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo. Usted- si usted quiere conocer realmente cómo es Dios, usted va a ir al Nuevo Testamento y va a ver a Jesucristo. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las cosas que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta, son las que el Padre me dijo que yo les diga, dice. O sea, dando a entender de que Él no vino a crear algo fuera de Él o propio de Él, sino que en unión con el Padre y el Espíritu Santo dejaron una verdad ya establecida, ¿verdad? Y esa es la que es digna de confianza, ¿verdad? Entonces, Él dio su vida para que esa verdad quedara establecida, ¿verdad? Él no nada más vino a que lo maltraten en vano, ¿verdad? Sino que todo fue con un propósito. El versículo 15, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, dice, el versículo 13 dice, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará, dice, las cosas por venir. Pero el versículo 14 dice que el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo iba a ser dice el 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, a que Cristo podamos realmente descubrir su grandeza, eso quiere decir, a través de la palabra escrita, ¿verdad? No es a través de sueños, ni de ni de que se me apareció ahí un ángel. No,
Cristo lo vamos a conocer a través de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó y lo que los apóstoles confirmaron, ¿verdad? Muy importante esto. Por eso dice el 14, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío, permítame, dice eh, ¿dó- ¿dónde nos quedamos? En el versículo, dice, Sí. Él me glorificará porque Él me tomará. glorificará el 14 porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, dice. Ujú. Y lo hizo. Y es lo que hizo el Espíritu Santo, se lo dio a conocer a los apóstoles y los apóstoles lo predicaron y lo escribieron. ¿Eh? Todo cuanto tiene el Padre es mío, dice Jesús. En otras palabras, que esta verdad y esta verdad de que quién es el Padre y quién es el Hijo son una unidad, ¿verdad? Porque dice, todo lo que tiene el Padre es mío y todo lo que tiene Jesús es del Padre, ¿verdad? O sea, les pertenece, la verdad que está hablando aquí les pertenece al Padre y al Hijo. Por eso por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está hablando de la verdad de Dios. Dentro de poco, dice, ya no me verán. Pero un poco Poco después. después volverán a verme. Jesús está hablando de su resurrección, ¿verdad? De que Él iba a morir, ¿verdad? En la cruz. Bueno, estaba a unos momentos de que llegara Judas con aquellos soldados y los fariseos, ¿verdad? Para hacerle un juicio injusto. Y sin embargo, aquí estamos viendo que Jesús es el que ya le está preparando de todo lo que va a pasar, ¿verdad? Jesús sabía todo lo que iba a pasar en detalle, ¿verdad? Sí, hoy el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo. Cristo glorificó al Padre. El Espíritu Santo nos muestra el valor de Cristo. ¿Cuánto vale nuestro Señor Jesucristo? A través de la Escritura está revelado cuánto Él vale para nuestra salvación, cuánto Él vale para nosotros, ¿verdad? Porque sin Él nosotros estamos condenados al pecado, pero con Él somos salvos del pecado, ¿verdad? Porque Él pudo lograr ah, lo que ningún ser humano iba a poder lograr por nosotros, ni aun nosotros mismos íbamos a poder liberarnos del pecado. Solamente Él con su poder y su capacidad pudo venir a hacerlo siendo Dios se hizo hombre, ¿verdad? Para poder lograr eso por nosotros. Cristo glorificó al Padre, el Espíritu Santo nos muestra el valor de Cristo, nos muestra su infinito amor por nosotros, nos muestra su gracia, nos muestra su amor, nos muestra su bondad, su misericordia, su humildad, su justicia, su santidad, su pureza, todo lo que es Dios está reflejado en el Hijo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hoy nos toca darle gloria al Padre, al Hijo y al Hijo bajo la guianza y la iluminación del Espíritu Santo. A muchos hermanos, mm, es bien importante que sepan estos términos. La revelación es lo que Dios le dio a los apóstoles Apóstoles. y ellos la escribieron. O sea, lo que es la verdad de Dios. Nosotros no recibimos revelación, porque ya la recibieron los apóstoles. Lo que nosotros recibimos es iluminación, que Dios nos abre los ojos del entendimiento para que cuando lo leamos lo podamos entender, guiados también por el Espíritu Santo. Podamos entender la revelación. No es que Dios nos lo revele a nosotros. La revelación ya está ahí, ya está en la Biblia. Pero entenderla, eso sí, se llama iluminación. O sea que Dios dice ahí que el Dios de este siglo tenía cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no le resplandezca la luz, dice, del Evangelio. Pero nosotros hemos recibido la luz precisamente para que podamos ver las verdades de Dios ya reveladas en la Biblia. Hay tres conceptos muy importantes, ¿verdad? Que cuando uno estudia teología.
Uno es la inspiración. Los, los, dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, guiados. Lo que iban a escribir o lo que iban a decir estaba guiado por el Espíritu Santo. Lo tenían bien claro, ¿verdad? Lo tenían bien claro y todo lo que decían era verdad porque el Espíritu Santo los inspiró a que conocieran esa verdad y la dijeran y la escribieran. La revelación es lo que ellos entendieron, lo que el Espíritu Santo les hizo entender a ellos, los que escribieron la Biblia. Eso se llama revelación, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, bueno, dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Jeremías o Elías, uno de los profetas que resucitó. Y Jesús le dice, ¿y eso quién? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que ellos ya habían descubierto quién era. O sea, Dios ya les había revelado eso. Y Jesús mismo le usa esa palabra. Dichoso Simón, le dijo, hijo de Jonás o de Juan, que no te lo reveló, dice, carne ni sangre, o sea, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, es esa verdad de que quién es Jesús, eso Pedro lo descubrió, ¿verdad? Gracias a que Dios se lo reveló. El apóstol Pablo dice que iba camino a Damasco Ujú. y se le apareció Jesús, dice, y dice, ¿quién eres? Dice, dijo Pablo, y Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo, le dice. Y dice, y ahí se le revela, ¿verdad? Él aprende, ¿verdad? Por gracia de Dios, de que Cristo no era un hombre que quedó en la tumba, sino que era Dios hecho hombre. Y de ahí Pablo, pues, reacciona, recibe esta revelación, ¿verdad? Y todo eso quedó escrito en la Biblia. Nosotros, lo que Dios nos da a través del Espíritu es iluminación, entendimiento espiritual para que podamos entender la revelación y la inspiración. O sea, en otras palabras, Dios no nos ha inspirado a nosotros para que escribamos un nuevo libro de la Biblia. Dios no nos ha revelado nada nuevo, una verdad nueva para que la escribamos en un nuevo libro de la Biblia, sino que Dios nos ha iluminado para que entendamos la inspiración y la revelación que le dio a los que sí la recibieron antes que nosotros. Muy importante esto, ¿verdad? Porque eh, si no es así, entonces la Biblia no está terminada. Entonces Dios puede llamar a alguien más y agregar una verdad que nadie sabía hasta ahorita, ¿verdad? Y de ahí, pues, pues, lo que reveló al principio no estaba completo, ¿verdad? Pero aquí, Jesús, mandó al Espíritu Santo para que precisamente el Espíritu Santo guiara a los apóstoles para que toda la verdad quedara revelada, inspirada y revelada y escrita, ¿verdad? Nosotros cuando queremos glorificar a Cristo, ¿verdad? Lo glorificamos cuando nosotros leemos la palabra, descubrimos la verdad que está ahí, o sea, nos damos cuenta de la verdad y nosotros la ponemos en práctica, ¿verdad? Porque si no la ponemos en práctica, no glorificamos a Jesús. Nada más fue una información que llegó a nosotros, pero no le hicimos caso, ¿verdad? Pero cuando le hacemos caso y la vivimos, es cuando glorificamos a Jesús porque estamos poniendo en práctica la verdad. Parece que Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad los va a hacer libres, libres del pecado, libres del engaño, libres de cualquier cosa que es mentira, para que podamos adorar a Dios, como dice en Juan, en espíritu y en Espíritu y en verdad. verdad. Porque si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad si no la conocemos, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿verdad? El Espíritu Santo vino, trajo la revelación, inspiró a los apóstoles para que la escribieran y nosotros ya la conocemos, porque aquí está delante de nuestros ojos la verdad. Simplemente necesitamos abrir la Biblia, como estamos estudiando hoy, y ver que
La palabra de Dios es verdad, ¿no? Eh, sí, Cristo es la palabra de Dios. El verbo, esa palabra se hizo hombre y habló directamente a los apóstoles y vieron todo lo que hizo y quedó escrito. Y todo es verdad, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo. Sí, Jesús es la palabra. Y esa palabra es la que nos hace justos. Esa palabra es la que nos hace amorosos, humildes, bondadosos, a través del Espíritu Santo que está en la palabra que recibimos, la cual nos transforma de adentro hacia afuera. Y con nuestra vida podemos, claro, con nuestra vida correcta, no perfecta, pero sí correcta, podemos glorificar a Cristo diariamente, ¿verdad? Bueno, es lo del estudio de hoy, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque está en nuestra conciencia, y también tenemos el Espíritu Santo delante de nosotros, porque está en la Biblia. Cada vez que la abrimos, podemos ver la inspiración y la revelación que el Espíritu Santo le dio a aquellos santos hombres que dieron su vida también por servirle al Señor. Bueno, ese es el estudio que tenemos hoy y eso nos consuela, ¿verdad? Porque sabemos de que aunque estemos pasando por distintas tribulaciones y situaciones, Jesús le dijo a sus discípulos, todo esto va a pasar, pero se los digo con anticipación para que su fe no O flaquee, sea, no que sino que estemos seguros de que aunque veamos pruebas, dificultades, Dios sigue estando con nosotros y el Espíritu Santo sigue estando con nosotros. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Que no estamos solos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y me gustaría escuchar sus comentarios, qué aprendimos de esta lección, en qué le ayudó esta lección a usted, todo para honra y gloria de Dios. Vamos a terminar mm, la grabación, ¿verdad? Y de ahí pues pasamos